Bueno, pues bueno, yo me presento rápidamente. Les decía, mi nombre es John Rey Galindo, yo soy de base diseñador industrial, tengo una maestría en la línea de ergonomía y actualmente estoy trabajando, bueno, estoy haciendo un doctorado en salud pública y los temas que trabajo tienen que ver con ergonomía en los sistemas desde la perspectiva de la inclusión, tratando de entender cuáles son esas barreras y esos problemas a los que se enfrentan ciertas poblaciones por algunas características o perfiles que les hace mucho más difícil el llevar a cabo sus actividades, no solo laborales, sino actividades de otro tipo. Ahorita en el doctorado el proyecto está centrado justamente en el sistema de salud, y ahí estamos analizando tanto las barreras como los incidentes de seguridad que resultan de la mala interacción con el sistema o de los problemas en la interacción entre las personas y el sistema de salud. Entonces, bueno, esa es un poco mi línea de trabajo. Yo soy colombiano, soy de Bogotá, ya llevo una buena cantidad de tiempo en México. Pertenezco a la Universidad de Guadalajara, al Centro de Investigaciones en Ergonomía, y bueno, al trabajo allí, pues conocí a los profesores del magíster y ellos muy amablemente me invitaron a trabajar con ustedes estas sesiones. Voy a irles compartiendo la presentación del día de hoy. Es una presentación, digamos que sobre unos temas muy específicos de diseño ergonómico. Tengo entendido que ustedes han trabajado ya el concepto en otras sesiones con una mirada un poquito más amplia. Yo voy a ir como a unos temas relativamente específicos, como les mencionaba a algunos de ustedes al principio. Espero que les sean al menos interesantes y que les resulten útiles, pero sí tienen, les cuento, cierto nivel de especificidad, pero me parece que al final tienen aplicación en muchas áreas y en muchos contextos. Y bueno, pues vamos a ver qué tal resulta la sesión, esperando resulte significativo. Eh, bueno, está dividida entre la sesión de hoy gracias, entre la sesión de hoy y del lunes siguiente. Eh, digamos que hoy nos vamos a concentrar en algunos aspectos que tienen que ver con las capacidades visuales. Ahorita ya les explico un poquito más detenidamente. Bueno, eh, un paréntesis, aquí está, por eso aparece como primera parte, y la segunda parte va a ser lo que veamos dentro de 8 días. Esta es la agenda para estas dos sesiones. Lo que está en azul es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, o de lo que voy a estar les comentando, que es el concepto de teoría de la acción o teoría de la interacción, y el tema del diseño específico de indicadores visuales, estáticos y dinámicos. Antes de que se me pase, decirles, ahorita solo estoy viendo la presentación, no puedo tener la imagen de ustedes ni el chat. Entonces les voy a pedir que si tienen algún comentario, si quieren decir algo en algún momento, por favor, siéntanse en la confianza de abrir el micrófono y hacerlo. No pasa nada si me interrumpen. Igual, para que no se haga tan monótona y aburrida la sesión, justamente si hay algunos momentos de discusión estaría muy bien. Entonces, sobre lo que se vaya comentando a partir de la presentación, por favor, con toda confianza, si hay algo que quieran decir, abran sus micrófonos y lo dicen, ¿vale? Entonces, bueno, les decía, estos son los tres temas para hoy. Voy a tratar de ser conciso. Estos horarios son bravos. La verdad es que el que estén tomando a estas horas la clase habla del compromiso de ustedes. Es un poco antiergonómico, pensaría yo, pero bueno, a veces así nos toca, ¿no? La vida a veces nos lleva a tomar decisiones sobre nuestros horarios que implican estas cosas y bueno, sobre nuestra formación, ¿no? Pero voy a tratar entonces de ser concisos para que no se nos alargue tanto la sesión y que se puedan también ir a descansar. Pensando además, yo estoy aquí en México, son apenas pasadas las 6:30, bueno, ya 10 para las 7, pero pues ustedes ya van cercanos a las 8 y 9 de la noche, al menos en Colombia y en Chile. Entonces, bueno. Empezar por el concepto de interacción. Ustedes que ya han tenido experiencia en el campo de la ergonomía, tanto, digamos, desde su
desde su propia experiencia profesional, de esta profesión base de la que salieron, como en estos otros procesos que han llevado en términos aplicados, saben que cualquier dinámica, digamos, laboral, implica una relación con un sistema, ¿no? Implica una relación con lo que está afuera. Y esa relación es a lo que llamamos esencialmente interacción, que es esta conexión que tenemos las personas con todo lo que nos rodea, incluyendo otras personas, para poder llevar a cabo nuestras actividades y que esas actividades se lleven de la manera que buscamos, ¿no? Pero justamente esas condiciones en las cuales hacemos las actividades que necesitamos, esas condiciones en las cuales se da la interacción, a veces no son adecuadas, digamos, y presentan algunos inconvenientes que pueden entorpecer esos procesos, y por lo que se hace siempre importante hacer un análisis de cuáles son las características de los individuos para poder empezar a imaginarnos cómo deberían ser las características de los sistemas, ¿no? Y hay dos puntos que son básicos en esta teoría de la interacción o relacionadas a este concepto de la interacción, que tiene que ver con la comunicación y el accionamiento. La comunicación vista como la base de cualquier proceso, no solo hablamos comunicación con otras personas, sino también con, digamos, con la tecnología o con los objetos que nos rodean a través de los cuales llevamos a cabo nuestras actividades. Y esto, de cierta manera, soporta el accionamiento, es decir, la manera en cómo llevamos a cabo una interacción que puede ser vista como desde una perspectiva un poco más física. Esto, en algún momento, no sé si ubiquen, hay un autor que a mí me gusta mucho, es un psicólogo que ha trabajado mucho el tema, digamos, de la ergonomía cognitiva más propiamente. Él trabaja bajo el concepto de ingeniería cognitiva, pero es esencialmente lo mismo. Y lo que ha explicado Norman frente a este proceso de interacción o a la manera en cómo Norman explica esta teoría de la acción tiene que ver con el acercamiento de una suerte de islas o de bordes que están separados en algún momento. Por un lado son los objetivos que tienen las personas, como lo ven aquí al lado derecho, y por el otro las condiciones físicas del sistema. Y entonces lo que dice Norman es, aquí tenemos un estado inicial del sistema, unas circunstancias particulares en donde vamos a realizar algunas actividades, y tenemos una intención del usuario, un propósito del usuario, y entonces lo que hace la ergonomía de cierta manera es tratar de establecer la conexión entre estos objetivos y estas condiciones del sistema. Y para ello, dice Norman, pues lo más fácil para unir dos orillas que están alejadas es establecer puentes, ¿no? Y en ese sentido, entonces, lo que dice Norman es que hay que hacer un proceso de evaluación de las características físicas del sistema para entender sus condiciones, ¿no? Qué interfaz tiene o qué características, qué información entrega, qué aspectos físicos se comunican con las personas, cómo se da esa interpretación y cómo se evalúa desde el usuario. Y al mismo tiempo establecer ese puente de las intenciones del usuario, especificar cómo se relaciona el usuario con ese sistema físico y finalmente llegar a establecer ese contacto con ese punto de conexión del sistema físico que es la interfaz. Entonces aquí lo que tratamos de hacer, dice Norman, es hacer que correspondan las características del sistema con el modelo mental y con las capacidades físicas de las personas. Y eso, digamos, desde la perspectiva más pragmática, la ergonomía lo estamos haciendo todo el tiempo. Un trabajo en donde se necesitan, por ejemplo, un poco lo que hacen aquí con los combatientes de incendios en Magister, con estos procesos que hacen anualmente para identificar quiénes son las personas más adecuadas para hacer el proceso de combatir los incendios, entonces darles herramientas para que tengan mejores condiciones para hacerlo, no solo herramientas físicas me refiero, sino también una buena alimentación, una buena preparación, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo ir identificando qué aspectos del entorno se pueden ir ajustando a las características de las personas, por ejemplo, disponer de lugares de descanso óptimos y adecuados, disponer de condiciones de seguridad
que no los ponga en riesgo. Entonces es ir trabajando bajo esta modalidad de acercamiento entre las condiciones del sistema físico y los objetivos. Y a esto les decía yo, es lo que menciona Norman como la teoría de la acción o como la teoría de la interacción. En el caso de pues el trabajo que realizamos en el Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara, nosotros concentramos mucho el análisis desde los conceptos de capacidades y limitaciones y entendiendo la gran diversidad que tienen las personas en estos términos, ¿no? Nuestras capacidades y nuestras limitaciones son increíblemente diversas, dependen de cada quien, y entonces el identificar qué características debe tener el sistema hace un reto aún más grande el poder establecer algo para que le sirva a todos desde esa diversidad, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que pueden ser muy básicos, pero que justamente permiten acercar tanto la información como hacer mucho más simple la interacción a la gran mayoría de personas, justamente considerando algunos principios de diseño. Nosotros trabajamos a partir del diseño de las interfaces, que son estos puentes que establecemos desde el sistema físico que nos rodea, para que sean útiles para la gran mayoría de personas. Y este es un ejemplo que me parece simple pero efectivo, ¿no? Pues la gran mayoría de nosotros, desde nuestras capacidades visuales, podemos identificar cuando tenemos paso en un cruce a través de un semáforo, ¿no? Y si tiene numeritos, aún más fácil, y bueno, algunas cosas ahí, ¿no? Si el personajito que va caminando, o si el personaje está en verde, el color, el código del color nos da una idea, ¿no? Sobre la cantidad del tiempo que se nos reporta, hacemos un cálculo de qué tan rápido caminamos y si alcanzamos a pasar o no. Ahí hay mucha información que está implícita en dos elementos que son muy básicos y esos nos permiten tomar una decisión, ¿no? Sin embargo, obviamente, como ustedes saben, hay gente que o no tiene la agudeza visual necesaria para identificar la información o que efectivamente no puede ver, ¿no? Entonces, para esos escenarios, pues surgen otro tipo de elementos como el sonido, por ejemplo, que puede ser un factor que usemos para entregar la información que requiere la persona en esas condiciones particulares y que se hace efectivo para que pueda justamente integrarse a la actividad y tener en ese caso mayor independencia, ¿no? Y estar más seguro. Entonces a esto se refiere la interfaz, a dotar a los elementos de lo que desde las capacidades y limitaciones de las personas se requiere, ¿no? Entonces, al dotar de características a estos objetos o a estos sistemas, al final, entonces estamos tratando de abarcar a un mayor número de personas. Un semáforo que solo es visual está ya generando una barrera pues para cierto sector de la población. Entonces es un poco ir entendiendo en dónde está el punto excluyente o exclusor e ir identificando cuáles pueden ser las mejores herramientas. Y obviamente esto tendrá análisis de fondo, ¿no? No necesariamente, o sea, más bien se tendrá que analizar qué sonido es el que puede ser más fácil de identificar en una circunstancia como esta y digamos que algunos factores más puntuales como el tiempo de duración, no sé, el ritmo, por ejemplo, este tipo de elementos que ya se empiezan a ser mucho más puntuales de las características del diseño que estamos planteando. Entonces, es un poco sobre esto, sobre lo que trabajamos, sobre el análisis de las interfaces y cómo hacemos para entregar a las personas la información lo más puntual posible, lo más claramente posible y que además integre a la gran mayoría de la población. Entonces es un poco esto lo que hacemos. Tenemos por un lado las características, los recursos de información y las demandas del sistema y por el otro lado analizamos las capacidades físicas de las personas, sus capacidades cognitivas, en términos sensoriales, qué capacidades también tienen, qué requerimientos tienen sus tareas, qué expectativas y qué experiencias. Este punto también es importante, es como una mirada, diríamos, un poco más integral del individuo, porque no solo en relación a sus capacidades prácticas, sino también a echar mano de qué ha experimentado previamente y qué expectativa puede tener frente a lo que sucede. Entonces,
Ese tipo de elementos son importantísimos de analizar para después justamente dotar al sistema de algunas características de recursos de información o de recursos físicos que den cuenta de lo que necesitan las personas. Entonces, es como bajo este marco, perdón ahí la rapidez, pero es un poco como la generalidad del sistema, desde donde se trabaja, al menos esta idea del diseño ergonómico que influye, ¿no? Y entonces que piensa en la gran diversidad de características que tiene la población. De forma particular, la sesión de hoy la sesión de hoy y la del lunes estará relacionada con el diseño de indicadores particulares que permiten justo llevar la información. ¿Por qué centrar en esto el análisis? Bueno, a partir de lo que me han comentado del trabajo con otras sesiones en diseño ergonómico, ustedes han visto las generalidades, quería más bien hablarles de cosas más puntuales, más específicas, más aplicadas quizás. Igual tal vez puede que ya se hayan encontrado esta información en otro módulo, pero me parece importante justamente para ver más allá del concepto amplio dónde pueden estar las aplicaciones y el cómo se llevan a cabo las aplicaciones. Y en ese sentido, digamos que hablar de indicadores visuales, auditivos y ápticos nos dan una idea de cómo transformar de manera específica un contexto para entregar información, que es la base de cualquier interacción, para que justamente las personas puedan llevar a cabo sus actividades de manera adecuada. Y pues esto es aplicable en distintos escenarios. La ergonomía es, como ustedes saben, una disciplina científica completamente contextual que requiere un análisis del lugar y de las condiciones particulares, no, aun cuando construimos principios de diseño, principios ergonómicos, sabemos que necesitamos entender qué pasa específicamente en cada contexto para poder hacer ajustes. Es difícil trasladar mejoras de un escenario a otro sin ningún tipo de miramiento, porque esto puede hacer que o por el perfil de los trabajadores o de los usuarios o por algunos cambios en las condiciones, pues esto no funcione bien. Entonces, es un poco como mostrar estos principios de diseño, pero desde esta idea de que pueden ser aplicables en múltiples escenarios. Si algo no se entiende o no estoy siendo claro, por favor, coméntenme. Entonces, vamos a empezar por algo que parece muy básico, que es muy cotidiano y que, sin embargo, al interior de las empresas, de los talleres, es común que encontremos malas aplicaciones y que parece que no, pero pueden ser responsables de entregar información errónea y que incluso puede poner en riesgo a las personas, que son estos indicadores visuales que llamamos estáticos. Un indicador visual es un sistema gráfico a través del cual yo entrego información. En este caso es estático porque es algo que no se modifica. Acá en la segunda parte de la sesión les hablo un poquito de los dinámicos, pero es básicamente aquella imagen que me sirve para recibir información puntual sobre algunas condiciones. Les digo, esto es muy común, por ejemplo, en los talleres, la señalética en las empresas, pero bueno, algunas creo que son más factores de confusión que factores de aclaración de las circunstancias. Entonces, esta es una definición, un símbolo pictográfico, un pictograma, es una representación gráfica, generalmente es pequeña, aunque su escala puede variar mucho, esa es una de sus ventajas, que se usa para presentar información y en muchos casos complementa o reemplaza información en texto. Este es un punto que es muy importante y de ahí la complejidad también a veces del diseño de este tipo de elementos, porque de cierta manera es más universal en el sentido de que nos da desde lo gráfico, nuestra forma de pensamiento está muy anclada a lo gráfico. Si bien el lenguaje hablado, escrito, digamos que define mucho de nuestra manera de pensar, al final cada vez que intentamos interiorizar algo, información, no sé, incluso el imaginarnos un concepto, generalmente lo relacionamos con una imagen. Entonces esto lo hace mucho más universal
Sin embargo, también tiene su reto, justamente porque en esta universalidad es importante entender pues que hace diferente la percepción de unos y otros. Entonces, y cómo podemos al final agruparlos, ¿no? Es un poco, también se ha hecho con el tiempo eh, como, como ir llegando a ¿cómo decirlo? Como que vamos hablando ya todos de algo similar a partir justamente de la experiencia, no necesariamente al principio funcionan bien los pictogramas, eh, pero pues hay algunos que hoy en día funcionan de forma prácticamente universal, como los pictogramas de los baños, por ejemplo. Entonces, donde quiera que vayamos, vamos a encontrarnos un pictograma de baños y lo identificamos, al menos desde el pensamiento occidente, no sé cómo sea en Oriente, pero es un poco a eso, ¿no? Y probablemente eso está dado más por la experiencia que por una suerte de intuición alrededor de la comprensión del pictograma. Pero con los pictogramas nuevos, pues hay que hacer un análisis, ¿no? Hay que hacer un análisis de las condiciones y sobre eso ir definiendo. ¿Qué ventajas tiene el uso de información gráfica para entregar información? La primera es la rapidez de lectura. Generalmente lo gráfico es mucho más fácil de asimilar que lo leído, digamos, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto puede ser un factor importante y en escenarios en donde usamos las imágenes pictográficas para hablar de seguridad, pues puede ser muy importante. La distancia de lectura también es otra ventaja. Estos pictogramas pueden aparecer en escalas diversas y tener una buena lectura o legibilidad, poder acercarnos fácilmente a esa información. Entonces, esto también lo hace ventajoso. Son universales, como ya les mencionaba, rompen con esta posible barrera del idioma y entonces hace que tengamos una idea más efectiva y que la gran mayoría de personas vamos a tener una idea más efectiva de lo que se quiere comunicar. Y con un buen análisis o bajo un buen trabajo de identificación del sentido que puede tener la información para las personas, podemos hacer que el pictograma sea intuitivo o de rápido aprendizaje, que tenga una curva de aprendizaje corta y que la persona ya, una vez que vea el pictograma después de un tiempo y que reconozca para qué sirve, pues ya lo integre dentro de su imaginario y pueda entonces reaccionar a él de manera efectiva. Hay muchas clasificaciones de pictogramas, si le dan una revisada a la literatura, se van a encontrar con que existen muchas formas de clasificarlos. A mí esta clasificación me parece, pues, es un poco quizás limitada, pero a mí me parece muy clara y me parece que para escenarios laborales funciona muy bien, que es la de sugerir o prohibir comportamientos o la de mostrar consecuencias. Entonces, en el caso de la izquierda, justamente, por ejemplo, el caso de la máscara esta, pues lo que se hace es pedirle a la persona que actúe o que en ese caso use algo que necesita para evitar algún daño. En el caso del pez es la prohibición de que se haga algo, de que una actividad se lleve a cabo. Si se dan cuenta, ninguna de las dos aparece una consecuencia. Sin embargo, es una forma muy usada de entregar información y dependerá del contexto el uso de uno y otro. En el caso de la derecha, ahí se muestran consecuencias y este en particular se ha visto muy útil en las máquinas. Yo creo que muchos de ustedes habrán visto estos pictogramas y se han vuelto muy útiles en las máquinas por una razón simple. Ustedes saben que la gran mayoría de accidentes laborales en talleres, por ejemplo, los sufren las personas con más experiencia. Y uno podría decir, pero ¿cómo es que alguien con más experiencia tiende a accidentarse más? O bueno, que es más factible que se accidente y tiene que ver con la confianza. A medida que avanza nuestra experiencia en el trabajo, en el hacer, pues vamos haciendo
vamos teniendo menos precauciones. Y entonces eso hace que sea mucho más factible que en alguna situación pues no tomemos las medidas adecuadas y tengamos un accidente. Entonces, lo que se ha identificado con estos pictogramas es que todo el tiempo le están recordando a las personas qué es lo que les puede pasar, ¿no? Entonces, aun cuando esa experiencia crezca, obviamente, y que haya algo más de confianza, el hecho de ver este tipo de elementos, pues hace que uno pueda estar más prevenido y que pueda, o más bien que tenga como un comportamiento mucho más responsable frente a lo que hace. Entonces, les digo, esta es una forma de clasificación, dependería de lo que se busque, digamos que transmitir, y también del perfil de las personas para quienes se diseña, ¿no? Entonces, todo esto hay que irlo considerando. Hay normativas, ustedes saben, por ejemplo, en ISO hay algunas tablas que hablan de cuándo usar un triángulo, cuándo usar un círculo, cuándo usar un rectángulo. Al interior de los países también se manejan estas normativas. Es importante igual revisarlas. Hay cosas en las que coinciden, por ejemplo, codificaciones en los colores, ese tipo de cosas, la mayoría coinciden, pero bueno, depende también del sistema que se vaya a usar. Y aquí quizás lo importante, más allá de la geometría que se usa para entregar la información, tiene que ver con las características morfológicas del pictograma para que sea lo suficientemente claro y efectivo. Respecto a esto, hay pues investigación muy interesante sobre cuándo podemos decir que está bien diseñado un símbolo pictográfico, un pictograma, y han identificado 4 aspectos que son fundamentales para diseñarlos. Eficiencia de procesamiento. A ver, voy a preguntarles, ¿qué puede ser la eficiencia de procesamiento? Como para no echarles el rollo yo tan largo y que no comenten nada. ¿Qué se imaginan o qué saben que puede ser la eficiencia de procesamiento? ¿O qué es la eficiencia en ergonomía? ¿Cómo la estudiamos? ¿No? Es Es el... como o sea, como esté diseñado un sistema de trabajo que permita que la persona haga sus actividades, diría como con un menor esfuerzo, con un menor gasto metabólico, físico, con una menor demanda, pues. Ajá, con un menor gasto de recursos, ¿no? Ujú. Muy bien, sí, va un poco en esa línea. Aquí en este caso es que sea lo más simple de entender y la eficiencia además la conectamos, esto está muy relacionado con un concepto que tal vez ya hayan visto que es el de usabilidad, con el tiempo. Entonces, si gastamos menos tiempo en procesar la información, pues estamos gastando menos cantidad de recursos y pues es mucho más simple al final, ¿no? Y esto se nos queda más grabado. Entonces, este es un primer punto que es importante cuando diseñamos este tipo de elementos, que sean fáciles, que sean rápidos de procesar, que sean rápidos de integrar a nuestras referencias y que lo podamos relacionar rápidamente con la información que tenemos y darle un sentido adecuado. El segundo punto justamente es el dotar al símbolo de una correcta interpretación. Esto obviamente estará relacionado con las características de nuestra población. Hay pictogramas que para algunas poblaciones pueden resultar mucho más claros que para otras, entonces dependerá mucho de la referencia que se use según el contexto específico que se esté analizando. El tercero es algo que ha sido como un hallazgo interesante, ya esto tiene algunos añitos, pues tiene que ver con nuestras experiencias más subjetivas, digamos, esto que le llaman que respuesta estética. Y es básicamente si nos resulta o no creíble el pictograma a partir de la calidad que podemos leer en él y de que también nos parece que está hecho.
Se ha identificado, por ejemplo, que los pictogramas que no tienen tan buena calidad en términos de apariencia son menos obedecidos por las personas, como que hay símbolos que si son bonitos, si nos parecen agradables, si además parecen hechos de forma profesional, a esos les tendemos a dar más, pues que tienden a tener más credibilidad. Ahorita me acordé justamente de una investigación muy interesante que hicieron, no necesariamente sobre temas de diseño de pictogramas, sino sobre un sistema, un cajero electrónico. Eh, fue un experimento, ya tiene sus añitos, pero lo que querían ver justamente era si la parte estética o la apariencia, para no meternos en ese concepto que es tan complejo, si la apariencia de la interfaz de un cajero automático, en ese caso escogieron un cajero automático, podía influir en la sensación de facilidad de uso del mismo. Entonces pusieron dos cajeros automáticos, uno diseñado de forma muy agradable, con una buena conexión con el usuario, como en términos plásticos, ¿no? Como que se veía bonito, y el otro era un cajero automático con una interfaz en la que no hubo nada de estas cualidades, era algo como más rígido, menos agradable, pero la estructura del funcionamiento era exactamente igual y entonces empiezan a evaluar lo que sucede. Este experimento lo hicieron en Japón y entonces se dieron cuenta que las personas, ya después de que hacían todos los procesos, sentían que había sido mucho más fácil el uso del cajero automático bonito en comparación con el otro. Y entonces hubo pues como controversia con estos resultados porque algunas personas decían que había culturas en las que la experiencia no estaba tan marcada por lo estético y entonces bueno, había como varias cosas ahí y se replicó el experimento en otros lugares con resultados similares. Entonces, lo que muestra esto, y bueno, es también específicamente sobre el diseño de estos recursos gráficos, lo que muestra es que si está bien diseñado, la persona le da, pues el objeto resulta mucho más confiable, ¿no? Le da más credibilidad. Entonces, ese es un punto ahí interesante que hay que considerar, que a veces parece como algo menor, pero que en el proceso de comunicación parece ser muy relevante. Y finalmente, la cuarta cualidad que debería tener un sistema de información como estos es que sea apropiado o aceptable, que sea adecuado para el contexto y que aquí hay que cuidar algunas circunstancias que pueden ser culturalmente no muy bien vistas o algunos conceptos que ya estén en el imaginario colectivo que puedan ir en contrasentido a lo que se quiere comunicar. Entonces es como ir identificando qué podría ser. Ahorita les pongo un ejemplo de esto un poquito más concreto. Y además de los principios, han identificado también desde la teoría algunas cualidades gráficas y cualidades semánticas. Las cualidades gráficas de los pictogramas tienen que ver justamente con sus características morfológicas y las cualidades semánticas tienen que ver con sus características de significado. Entonces, en el caso de las cualidades gráficas tenemos la simplicidad, la claridad, la visibilidad, la consistencia, la diferenciación y la apariencia, que creo así aquí están. Tenemos ahorita unos ejemplos. En el caso de las cualidades semánticas, eh, se analizan temas como la concreción, la cercanía semántica, la familiaridad y la aceptabilidad. Entonces, en relación a las cualidades gráficas que se esperan de un pictograma, la primera cualidad es la simplicidad, y aquí les pongo yo dos ejemplos en los que efectivamente hay un nivel de simplicidad diferente, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es más fácil de entender? ¿Cuál les llamó más, no, cuál les parece más simple de reconocer? El color rojo. El de color rojo, el de la El derecha. rojo. Es mucho más simple, ¿no? Además, bueno, podríamos igual quitarles elementos. ¿Por qué es más fácil de entender? Justamente porque nos lleva al elemento básico, ¿no? Aquí, ¿qué se está prohibiendo?
¿El uso del celular? el uso, ¿cierto? Sin embargo, no es necesario mostrar el uso, que es un poco lo que intentan hacer en el pictograma de la izquierda. Se dan cuenta ahí, lo que buscan es como representar la interacción de una forma además un poco tosca, y entonces eso hace que sea un poco más difícil de entender, si bien es un teléfono que nos es mucho más familiar, ¿no? Comparado con el de la derecha, y sin embargo, por justamente este propósito de mostrar algo que para el pictograma se vuelve poco relevante, lo que hace es llenar el pictograma de formas que no se requieren para su comprensión. Entonces, aquí es importante ir como entendiendo hasta qué nivel de simplicidad podemos llevar la forma de algo pensando justamente en el sentido del pictograma, ¿no? En este caso, la prohibición del uso del celular. Entonces, cuidar el número de componentes y el nivel de detalle. Les digo, el de la derecha también se podría trabajar un poco, ¿no? Pero bueno. La claridad. Este es un pictograma que me gusta mucho. A mí, bueno, no sé si reconozcan cuál podría ser el problema de este pictograma. Que hay como un sobre manejo como de iconos, de tachar, porque en realidad no es Ajá, necesario tachar todo, ¿cierto? Sino que con ajá. el puro hecho de... O podrían hacerse quizá en logos diferentes, no sé. Sí, no, no, completamente de acuerdo. Podríamos buscar algunas alternativas, pero este es básicamente lo que nos está mostrando es como una saturación de la prohibición, ¿no? Y si nos pusiéramos en un plan literal, leeríamos prohibir a los sujetos ahí, ¿no? Entonces, en este juego como de insistencia sobre el significado, a veces podemos caer en situaciones como esta, ¿no? Aquí lo que se prohíbe es que las personas estén en un lugar del montacargas que no corresponde por temas de seguridad, ¿no? Sin embargo, justamente los recursos gráficos que usan, además de hacer menos simple el pictograma, lo hace menos claro, ¿no? Hay eh, digamos que hay, insisto, una suerte de saturación de la negación que puede hacer que pues, surjan algunos inconvenientes en la identificación o en la lectura de los mismos. Entonces, aquí en este caso, es importante que sea fácil de reconocer, que se considere otra vez el contexto y que se conserven las partes esenciales, que sea aquello que es estrictamente necesario para que podamos entender lo que se quiere. El tercer principio es el de la visibilidad. Muchos indicadores están puestos en un mar de información. Ese es un punto que se ve mucho en las aplicaciones, por ejemplo, de los mapas. Este es un ejemplo. Pero también hay otros sistemas quizás menos complejos en donde también a veces resulta difícil de identificar al pictograma frente a los demás. Entonces, es súper importante cuidar la visibilidad y esto además considerando que la forma en como vemos nuestra agudeza visual es muy variada, ¿no? Hay poblaciones en donde el 40% de la población, por ejemplo, tiene eh, esta condición que es la más común en términos visuales, miopía. Hasta el 40% de la población en algunos lugares tiene miopía, ¿no? Entonces, esto hace que algunos detalles de lo que observamos sean difíciles de captar o la visión de lejos, ¿no? Entonces, o las personas que tienen astigmatismo, que también es algo muy común, que tiene problemas justamente para enfocar alguna información. Entonces, es muy importante tratar de hacer lo más claro posible la información gráfica considerando en dónde está ubicada para que sea fácil de identificar. Entonces, cuidar temas como el contraste, como el tamaño, que haya una relación clara con el fondo. Aquí, por ejemplo, ya son detalles en este mapa, probablemente desde un zoom se podrían ver mejor, pero si lo vemos a esta escala, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver los barquitos, ¿no? Que son difíciles de identificar de un blanco sobre un amarillo, ese tipo de cosas se sugieren siempre revisarse desde las condiciones morfológicas del pictograma. El cuarto principio es la consistencia. Cuando diseñamos un sistema de pictogramas, porque generalmente no basta con uno solo, lo que tenemos que buscar es que sean consistentes, pero aquí hay que hacer como un juego entre el uso o la uniformidad visual, el uso de las mismas características
gráficas de los elementos frente a sus condiciones contextuales particulares. Entonces, en este caso sería la consistencia, el uso de los mismos recursos, pero esto está conectado con la diferenciación, que logremos reconocer cuando una circunstancia, mejor dicho, las particularidades de una circunstancia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos caídas, se usa más o menos el mismo recurso gráfico, y sin embargo, la razón de la caída es diferente, ¿no? Igual sucede aquí. Entonces, eso es a lo que se refiere la consistencia y la diferenciación, a que tengamos un mismo lenguaje, y esto también tiene que ver con esto que mencionaba hace un momento, de las características estéticas de la propuesta gráfica, porque nos da una mayor confianza, ¿no? De que es un sistema diseñado, y sin embargo también si está bien elaborado nos permite distinguir una condición o una situación de otra y darnos la información de manera adecuada. Entonces es muy importante considerar entonces las condiciones contextuales de lo que se está reportando, pero manteniendo un mismo lenguaje, que sería básicamente lo que diríamos en términos gráficos, el usar un mismo lenguaje, como las mismas palabras gráficas, si me permiten la metáfora, para poder dar información, aun cuando se refiere a cosas diferentes. La apariencia, que es esto que mencionábamos pues como bueno, iba a decir experiencia estética y me acordé de Kant y dije, no, estoy exagerando con los conceptos, de lo que sentimos como bonito, feo, bello, agradable. Aquí les pongo dos pictogramas que la verdad es que ninguno de los dos me parece bueno a mí en lo personal, porque esto es de una carga subjetiva tremenda, ustedes me dirán, ninguno de los dos es muy agradable a la vista. Sin embargo, bueno, no sé, les pregunto, ¿cuál de los dos les parece mejor? Menos desagradable o más bonito, si es que cabe. El de la derecha por el contraste de los colores, ¿puede ser? Muy bien, de la derecha, ¿alguien más? El de la derecha, sí. Sí, igual. Hay una razón, bueno, el contraste es un punto fundamental porque además es mucho más fácil la lectura del color negro sobre el blanco que del color negro sobre este naranja que está como a medio eh, iluminar, ¿no? Pero además, nosotros somos seres que valoramos la simetría. Entonces, el de la derecha es más simétrico que el de la izquierda y eso nos da una suerte de mejor sensación frente a esta información. A mí en lo personal, por ejemplo, me molesta un poco el espacio en blanco que hay abajo de la información, pero bueno, eso tiene que ver con la geometría que usan. Pero más allá de eso, esa simetría que se alcanza a leer nos da una mejor sensación y son cosas que de forma no consciente generalmente leemos en las cosas y que se vuelven importantes justamente para prestarles atención. Ese punto que aparece ahí a la izquierda de impresión de calidad es el punto al que hacía referencia. Entonces esto nos parece que tiene mejor calidad cuando se ve mejor. Entonces les digo, no es solo como lo que nos permite experimentar, sino también que a partir de esas sensaciones podemos entonces tener una actitud frente al pictograma que puede ser más positiva, ¿no? Podemos hacerle caso. Y la concreción, bueno, este ya tiene que ver, esas eran, hasta aquí, esos son los principios que tienen que ver con las características netamente morfológicas o visuales. Y la concreción tiene que ver con el sentido, este es el primer principio que tiene que ver con lo semántico. Y aquí lo que buscamos es hacer que lo que se represente esté muy conectado con la experiencia de la realidad o que al menos esté conectado con experiencias en las que ya hemos ido como consolidando algunas ideas. Entonces, en este caso, el fuego, que está representado de manera muy digamos que no es tan literal esta representación, sin embargo, por la manera, por la experiencia que tenemos y por la forma en cómo se ha representado en otros contextos y lo que hemos nosotros podido experimentar desde esto nos resulta claro. Entonces, la concreción se refiere a ir a esta base semántica, a esta forma de comprensión que llega un poco a esta idea del lugar común.
El segundo concepto en relación a esto es la cercanía semántica. Aquí lo que se busca es que el objeto sea claramente o que dé claramente relación a lo que se espera. En el caso de la izquierda es un asiento que habla de que se puede reclinar el respaldo, por ejemplo. La imagen del centro pues es muy literal, pues que limpie lo que dejó el perrito en la calle y lo ponga en donde debe ir. Y el tercero, yo se les quiero preguntar, ¿qué creen que significa? O tal vez por la experiencia que ustedes tienen en términos laborales ya lo hayan identificado. ¿Qué significa? ¿Qué ven ahí? Ánimo, por ahí Oh, yo la escucho. verdad es que ni idea, profe, pero me imagino Ni que puede ser idea. sequía. Por O ahí no va. pescar, o no Ah, pescar. miren, este es un punto muy interesante. Todas las personas a las que les muestro este pictograma, generalmente lo relacionamos con temas de agua, ¿no? En este caso, como no pescar o sequía. En realidad habla de área contaminada. Y en teoría no es solo el tema del agua, sino también el aire. Es una zona, hagan de cuenta, Chernobyl, ¿no? Es una contaminación general. Sin embargo, todos lo relacionamos con el agua, como que exclusivamente habla de la contaminación del agua. Sí nos da esa idea, pero digamos que no tiene una cercanía semántica tan clara y no es tan concreto en términos de significado. Entonces esto hace pues que se preste a posibles confusiones, ¿no? Entonces miren cómo al final esto es un poco también para ir identificando que hay una complejidad interesante. Les digo, estos son recursos gráficos que vemos muy seguido en nuestra vida cotidiana y sin embargo tienen en su elaboración como un proceso mucho más delicado de lo que parece, ¿no? Y debería tenerlo al final. Pues, en algunos casos parece que no tanto, pero bueno, es un poco eso, como acercarnos a ese nivel de dificultad también. El cuarto concepto tiene que ver con la familiaridad. Eh, Aquí es básicamente desde, o sea, que es a lo que hemos estado más habituados o familiarizados, la información, y sobre eso tomar una decisión de cómo queremos transmitir el mensaje. ¿Conocen el significado de estos pictogramas? Bueno, de los dos. Sí, el primero es de riesgo tóxico y el segundo es con riesgo a la salud. Perdón, el segundo. Riesgo a la salud, o Sí, sea, ajá. cancerígeno o algo así. Sí, tiene que ver con toxicidad también, solo que son cierto tipo de sustancias. Entonces, los dos, en teoría, hablan de toxicidad, ¿no? Y de, bueno, no quiero usar la frase que, Pero el del ajá, negrito del lado derecho no es lo de cancerígenas, algo así, sustancias cancerígenas. bueno, este donde lo tomé habla de sustancias tóxicas, pero bueno, puede ser algo similar. En los sistemas también ese es otro punto que está interesante. Sí, porque Ajá, en el sistema acá de Colombia dice ¿mm? que esa es para el cuerpo porque es sustancia cancerígena. Cancerígena. Ese es otro punto importante. Entonces, viéndolo en Colombia, por ejemplo, usted lo podría, a partir de su conocimiento de la norma, decir, este significa tal, ¿no? Pero si cambiamos el contexto, probablemente para otras personas se refiera justamente a la toxicidad de sustancias específicas, no sé, en un entorno industrial químico específico. Entonces, si ven cómo se matiza el significado, ¿no? Y quizás entonces eso hace que nuestra relación con la información y nuestra disposición al manejo, en este caso de alguna sustancia o de alguna situación, cambie, ¿no? Entonces, este es un punto que es muy importante, el considerar tanto esto que menciona, ¿quién lo mencionó? Perdón, Carmen, no recuerdo su nombre. Sandra, no, Sandra, Carmen, Sandra, Sandra. Sandra, perdón, Sandra, no registré el nombre. Esto que menciona Sandra es importante, al final es
esta parte contextual que define mucho del significado, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con este ejercicio de entender cuál sería la mejor herramienta o recurso, ¿no? Les digo, donde yo tomé esta referencia, los dos funcionan en una línea similar, pero nos es mucho más común el de la calaverita. Y pues sí, tiene que ver con esto, con que hemos sido más, digamos que hemos estado más expuestos a ese símbolo pictográfico y entendemos un poco mejor a qué hace referencia. Entonces, súper importante entender eso, el punto de referencia. Y finalmente, la aceptabilidad. Este es otro punto que a veces se deja un poco de lado, pero que quizás pueda resultar un poquito más importante para ciertos sectores de la población de lo que nos imaginamos. Y les pongo este ejemplo del pictograma que se usa para hablar de las personas en condición de discapacidad física. Bueno, incluso se usa para hacer referencia a la discapacidad en general, si lo han visto, no solo como a este tema de no poder caminar o no poder desplazarnos, y también se usa como para hacer referencia a otras discapacidades. Pero bueno, les pongo estos dos ejemplos bajo una situación hipotética. De algún momento me preguntaba si yo en algún momento fuera usuario de silla de ruedas, que espero nunca suceda, ¿con cuál pictograma de estos querría que me relacionaran? Y entonces, pues a mí en lo personal me parece mucho más interesante que me relacionen con el de la derecha que con el de la izquierda. Si bien es mucho más común el de la izquierda, e incluso podemos pensar que el de la derecha es como para deportistas que hacen, bueno, sí, para deportistas que son igual usuarios de silla de ruedas, me parece que el de la derecha habla de una dimensión de mayor autonomía, y ese es un punto que es muy importante. Y esto, bueno, obviamente esto no se me ocurrió a mí, o sea, yo me ponía en esta situación hipotética, pero hace un tiempo, no sé si no sé si habrán visto en algún momento, hay una organización europea que, digamos, trabaja por los derechos de las personas en condición de discapacidad, y su logotipo es nada sobre nosotros sin nosotros. Y una de las cosas que discutían, que insisto, podría ser una cosa como que podría parecernos un poco básica, pero que habla justamente de cómo desde la sociedad se le ve a la persona, era esto de que se les representaba de forma muy limitada. Y entonces el pictograma que está a la izquierda es una representación de alguien que efectivamente se ve mucho más rígido, que parece tener menos control incluso, y el caso del pictograma de la derecha nos habla de algo mucho más dinámico, de alguien que es capaz de desplazarse de forma autónoma, que tiene como tiene esta condición, ¿no? Como más independiente. Entonces ellos justamente llamaban la atención sobre que incluso hasta la forma en cómo se les representaba tenía que ver con esta rigidez y con esta falta de capacidades, ¿no? Que ustedes también deben haber escuchado en algún momento que antes, por ejemplo, a las personas se les decía inválidas, o, bueno, todavía hay personas a las que les he escuchado el concepto, como el no ser, o sea, el no valerse, ¿no? Es muy fuerte todo el tema desde el lenguaje mismo, ¿no? Y en este caso el lenguaje gráfico. Entonces, a lo que se refiere la aceptabilidad, y un poco para cerrar la idea con este pictograma y con este concepto, es a que es importante entender cuando hay algunos aspectos culturales que pueden resaltarse desde la propuesta del pictograma y que pueden resultar ofensivos, hirientes o poco adecuados para algunas personas, y en ese sentido entender cuáles podrían ser los mejores recursos para representar a alguien, ¿no? Entonces, bajo esa idea, entender que el símbolo gráfico al final es eso, un símbolo, ¿no? No solo para entregar información y dejar claridades pragmáticas sobre algo en particular, sino también nos habla de cosmovisiones y de ideas alrededor de algo que pueden ser reforzadas de forma negativa en algunos casos, sin darnos cuenta, ¿no? Porque no creo tampoco que pues sea adrede cuando suceden estas cosas. Entonces, un poco como para ese llamado desde esta parte del significado de los pictogramas.
Ya para cerrar la parte de pictogramas estáticos, bueno, más bien de indicadores estáticos de pictogramas, esta es una investigación que se hizo en la Universidad de Guadalajara, muy interesante, en la maestría en ergonomía, en donde se quería analizar qué tan claros eran los pictogramas, pero para población infantil, para niños de 4 y 5 años, como ustedes saben, son las principales víctimas de envenenamiento. Y entonces, los pictogramas B, C y D son en teoría diseñados para población infantil, y el A, pues ustedes saben que es como el más genérico. Entonces lo que se hizo fue trabajar a través de un experimento para identificar qué tan efectivos son estos pictogramas, qué tan bien funcionan. La verdad fue un experimento muy interesante y al final mostró resultados muy buenos. Los 4 pictogramas funcionan bastante bien, con eficacia arriba del 95%. Y era muy interesante porque después de hacer el proceso con los niños, de pedirles que eligieran, los ponían en una, como que los enganchaban con una historia y ellos tenían que tomar unas decisiones en algún momento. Obviamente no se les pidió a ellos que bebieran nada ni nada por el estilo, sino más bien era que ellos tenían que tomar una decisión a partir de una historia que se les contaba, una decisión hipotética, y consistentemente elegían aquellas botellas, se les ponían los pictogramas en las botellas y consistentemente elegían aquellas botellas que no tenían los pictogramas de advertencia. Y entonces, cuando se les preguntaba la razón, generalmente no podían expresar con claridad lo que había, no sabían decir por qué les parecía que no era lo adecuado o lo correcto, pero preferían evitarlo. Entonces, se ve que ya hay información que parece que está muy registrada en edades muy tempranas, y esto lo que muestra es que este tipo de recursos gráficos son importantes y que hay productos que a veces ni siquiera los tienen o que los tienen en formatos o en tamaños muy pequeños y que podrían ser una muy buena fuente de información incluso para niños con una edad, pues, con poca edad, y que podría evitar que en algunos casos llegaran a tener incidentes con sustancias peligrosas, ¿no? Entonces, pues, quería compartírselos justamente pensando como en la implicación que tiene un buen diseño, un pictograma, y bueno, que se considere en diferentes escenarios. Es un escenario muy cotidiano, pero bueno, en lo laboral ustedes saben que hay un montón de información de seguridad que es importante de considerar. Listo, hasta ahí, no sé qué, cómo vayan, si algo haya quedado como, sí, algo haya quedado como un poco claro. ¿Todo bien? Bien, profe. Listo, súper. Y lo segundo que quería compartirles hoy tiene que ver con lo que llamamos indicadores dinámicos. Cuando diseñamos información gráfica, como la que acabamos de ver, pues se dieron cuenta en ese caso, no varía la información se mantiene estática, y lo que queremos es hacer referencia a una situación constante, una situación que se mantiene invariable, ¿no? Al menos durante un periodo de tiempo prolongado. Pero también existe información que requiere ajustarse a elementos variables, a elementos que sí cambian, y a esa información la entregamos generalmente con lo que se denominan indicadores dinámicos, que estos existen ya desde hace mucho tiempo, que hoy con las nuevas tecnologías digitales hay varias de estas cosas que se retoman y otras se van quedando. Es un poco, ahorita con la nueva tecnología se mueve mucho esto, pero bueno, creo que les va a hacer algo de sentido hacia dónde apunta esta información, porque también es muy común en los escenarios productivos, en los escenarios laborales. Entonces, un indicador dinámico, y perdón ahí un poco contraste, es un elemento que proporciona información sobre el estado de un artefacto, su funcionamiento, hace un registro de alguna situación o como respuesta a un dato solicitado. Cuando pensamos en interfaces, que era ese concepto que comentaba al principio, la interfaz básicamente es todos aquellos recursos que me entrega algún elemento físico con el que interactúo,
para yo saber qué es lo que está sucediendo con ese elemento físico. Entonces, básicamente lo que hace una interfaz es llenarse de este tipo de indicadores para darme información y mantenerme al tanto de lo que va sucediendo, ¿no? Esto es muy común en las máquinas, por ejemplo. Entonces, la diferencia con los indicadores estáticos es que estos sí presentan condiciones o situaciones que van ajustándose a la variable, porque justamente pues, como es una variable, pues va a estar cambiando de una situación a otra. Entonces, bueno, también hay distintas clasificaciones de los indicadores. Hay algunos autores que solo clasifican los indicadores dinámicos en dos, que son cuantitativos y cualitativos. Hay algunos otros, por ejemplo, los Kremer, que ellos hablan de que hay un tercer tipo de indicador dinámico, que es el de estado-condición. Algunos autores ponen este estado-condición dentro de los indicadores cualitativos. Bueno, esto es, ustedes saben que las clasificaciones, las taxonomías, pues en muchas áreas pues son muy variadas y diversas. Entonces, bueno, se pueden encontrar información en esta línea con autores que tal vez sea un poco, sí, tal vez se reporte de manera diferente. Pero bueno, yo les quiero compartir esta clasificación, que son básicamente tres tipos. El indicador de estado-condición es aquel indicador de corte dicotómico, es decir, que solo me habla de la variable en dos situaciones, o encendido o apagado, o arriba o abajo, frío o caliente, no sé, que me da una información sobre dos condiciones particulares y punto. En ese caso sería como el botoncito de encendido que está ahí, que muy probablemente cuando esté apagado, pues ni siquiera se ve, no está la luz. Entonces, ese cambio de encendido y apagado, pues es un indicador de tipo dicotómico, una función de tipo dicotómica, y entonces, pues básicamente eso es lo que lo hace variable un estado u otro. El segundo, el indicador de corte cuantitativo, es aquel que me entrega un número específico. Entonces, aquí les puse un ejemplo muy clásico, que es la brújula. Y entonces básicamente aquí yo lo que hago es hacer una lectura del número. Ahorita les muestro que hay otras clasificaciones, pero es básicamente eso. Ese indicador a mí me entrega el dato. Generalmente cuando usamos indicadores cuantitativos es cuando quien lee la información o requiere de mucha precisión o es un experto en el área y sabe qué significa el número. Estos no son útiles con usuarios poco expertos, o si se va a usar con usuarios poco expertos, se espera una curva de aprendizaje de la información dependiendo de la complejidad del sistema. Y el tercer tipo de indicador son los que llaman cualitativos, que básicamente lo que me entrega es una información cercana a partir de cualidades, que es la imagen que les dejo a la izquierda. Ahí hay un poco una mezcla, porque si ven la franja de colores, está acompañada de números. Ignoren esos números y solo concéntrense en el color. Ahí en ese caso lo que se está indicando, ahí son análisis de aplicación de fuerza en esa pieza específica, ¿no? Y entonces a través del color yo puedo intuir cuáles son las zonas que tal vez tendrían más problemas en aplicación de fuerza en ciertos sentidos, o considerando, sí, como el punto hacia donde se aplica la fuerza, ¿no? Y podemos identificar, por ejemplo, como cerca de los hoyos, probablemente lo rojo tiene más que ver con la vulnerabilidad, lo que es azul tiene que ver con una buena resistencia. Y entonces ahí podemos ver dónde pueden estar los problemas y quizás tomar decisiones para mejorar, en este caso la pieza, por ejemplo. Entonces, sin que yo sea experto, sin que yo pueda decir qué significa cada uno de estos números, yo en este indicador cualitativo ya tengo una idea más o menos cercana de lo que podría pasar si hay una situación específica, ¿no? Incluso se alcanza no sé si alcancen a ver que hay una franjita más amarilla aquí que verde, por ejemplo. Esta zona parece ser un poquito más vulnerable, ¿no?, que estas otras. Entonces, a eso se refiere lo cualitativo, a que me da una idea, un acercamiento de algo que puede estar o que podría suceder. Es como información, considerando poca experiencia, resulta súper útil. Dentro de los indicadores cuantitativos, bueno, esta es la definición, proporciona información acerca del valor cuantitativo de una variable. Estos indicadores pueden ser de tipo analógico o digital. Inicialmente
les digo que hoy con todos los recursos, en particular electrónicos que se tienen, hacer esta distinción cada vez resulta más difícil. Pero piénsenlo no necesariamente en el sentido, lo analógico, no necesariamente en el sentido de la forma de la función. Lo analógico hace referencia a lo mecánico, digamos, si lo piensan con los relojes, un reloj de maquinaria, por ejemplo, ese podría ser un indicador analógico. Y un reloj digital puede ser como estos Casio, ¿no? Que me entregan el numerito. Les digo, como con el paso del tiempo la tecnología ha llevado todo a tener básicamente una estructura electrónica, o sea, una tecnología con una base electrónica muy fuerte. También hay recursos de presentación de la información de tipo analógico y de forma digital. Es decir, hay pantallas que funcionan de forma digital, pero que me entregan la información como si fuera un sistema analógico. Y esto es porque algunos de estos sistemas o ya estamos acostumbrados a que sean analógicos o nos parecen más agradables, más interesantes. Por ejemplo, un poco lo que se ha hecho con los tableros en los carros. Hay unos carros deportivos en donde los tableros ya no, en realidad el tablero es una pantalla, pero el medidor de velocidad sigue apareciendo como si fuera análogo, porque tiene que ver justamente con esta sensación de lo que es un carro deportivo, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, aun cuando su base sea digital, yo sé que eso es un poquito enredoso, pero que sea digital en el sentido de que es electrónico, en realidad se presenta la información de forma analógica, ¿no? Y hay otros que son de tipo digital. Les voy a dar ejemplos para que sea un poquito más fácil. Entonces, estos son indicadores de tipo analógico. Y aquí la diferencia entre todos, miren, una cosa que es importante, todos tienen escala. Un indicador analógico tiene escala y tiene un punto que me indica el número o la cifra que voy a leer. Entonces, en el caso del reloj, pues son las manecillas del reloj las que me dan el dato sobre una escala numérica, ¿no? O aquí en este caso, este es un tacómetro, entonces me da los puntos de medición sobre una escala de 0 a 9, por ejemplo, o aquí el antropómetro que me da una escala, en este caso sobre 30, y me da un punto de medición, o el termómetro, ¿no? Entonces, todos me dan un número, todos tienen una escala y todos tienen un punto que indica el número resultado de la medición. Ese, digamos que es como la parte básica de un indicador analógico. Les decía, pueden encontrar presentación de este tipo, pero en sistemas digitales, es decir, en pantallas. Y sin embargo, como se presenta la información, es de forma analógica. En este caso, la escala se mantiene toda estable y lo que se mueve es el punto indicador, ¿no? En el caso de las manecillas del reloj, en el caso del mercurio en el termómetro, la escala se mantiene fija y se hace la lectura sobre el movimiento del mercurio, o en el caso del antropómetro sobre el punto de referencia. La escala está intacta, quieta. Hay otros en donde lo que se mueve es la escala. Entonces se mantiene el indicador fijo, pero se mueve toda la escala, o por ejemplo aquí, este es un indicador para una caja fuerte. Entonces, pues, es también un poco como para hacer todo menos, como para hacerlo menos evidente, ¿no? Miren aquí el punto como de lectura, ¿no? Es muy sutil. Y lo que se mueve es toda la escala, y sobre esa, pues se va girando hasta que se logra abrir la puerta. En este caso, es un reloj muy poco convencional, se mueve toda la escala y se hace una lectura justamente con un indicador que se mantiene estático. Se dan cuenta que básicamente son el mismo tipo de indicadores analógicos, tienen escalas, tienen puntos de indicación de un número, nos da un número específico, pero lo que se mueve es toda la escala. Ahí son como las 10, casi 10. Una cosa que se me escapaba aquí. A veces los indicadores pueden tener este sistema de ventanilla, le llaman. ¿Por qué se usa? A veces o la escala es muy grande o las cifras que se manejan son muy grandes, entonces no se quiere llenar al usuario de información. Entonces lo que se hace es aislar la información
y dejar solo lo que va a resultarle útil. Entonces, en sistemas más complejos, lo que se hace es como aislar la información a partir de dejar en una especie de pantallita el dato que nos interesa. Entonces, en ese caso, aun cuando es análogo, ese aislamiento del dato sirve para evitar que haya una lectura de toda la escala sin que sea necesario. Y estos son pues los indicadores dinámicos de tipo digital, que básicamente son los que me entregan el número específico. Entonces sí nos dan digitales porque nos dan el dígito en ese caso. Entonces me entregan información. Bueno, podríamos decir que es un sistema más bien híbrido entre un indicador analógico o análogo con el sistema manual y la escala fija, y un sistema que es de tipo digital, que me entrega el número. Estos tipos de sistemas híbridos funcionan bien por cosas meramente prácticas, ¿no? Porque tal vez la lectura aquí es más difícil de hacer, pero si no tenemos, no sé, una situación en donde nos quedamos sin carga del objeto o algo así, pues podemos hacer la lectura sin depender de lo electrónico. Bueno, digamos que tiene esta versatilidad. Entonces, esos son los indicadores de tipo digital. Hay algunos principios, voy a irme rápido porque ya son las 10 en sus casas, las 9. Estos son los principios sobre los indicadores cuantitativos. En términos generales, es preferible un indicador con escala fija y señalador variable que uno con indicador fijo y escala variable. Es decir, es mejor que la escala se mantenga fija y lo que se mueva sea la flechita, porque hacer el seguimiento de todo el movimiento de la escala, o incluso en términos técnicos, el resolver el movimiento de la escala puede ser bastante complicado. Entonces se sugiere mantenerse siempre más bien la escala fija y que lo que se mueva sea el indicador sobre ella. Si los valores se mantienen un tiempo considerable, se sugiere usar indicadores de ventanilla digitales, como ya les había mencionado. Por ejemplo, si tienen mucha información, aíslan el dato en una ventanilla, o si se presenta en digital, igual funciona muy bien. Y entonces ya la persona no necesita más, solo con ver el dato ya puede tomar una decisión sobre el sistema o saber qué está sucediendo. En escalas largas se sugiere usar una escala móvil, como sucede con los metros, para medir, por ejemplo. Y en caso de que la escala sea circular, por las condiciones de la variable, por ejemplo, las escalas circulares generalmente se usan en sistemas cíclicos, como el tiempo, por ejemplo. Entonces ahí en ese caso es mejor que la escala no se mueva, sino tener el dato en digital, y entonces ya hacemos una lectura mucho más simple. Esa es una parte importante que se me había escapado un poco. Las características de la forma de estos indicadores es importante que correspondan a la variable a la que están haciendo la medición. Por ejemplo, si yo voy a diseñar, no sé, voy a decir cualquier cosa, un medidor de profundidad, ¿no? Pues yo me imaginaría que la escala tendría que ser vertical, no me la imaginaría en una escala necesariamente circular, porque lo vertical me habla más de la profundidad, o lo que les decía del tiempo. Si yo voy a medir algo que es cíclico, pues yo uso una escala circular. En el caso de las escalas semicirculares, generalmente se usa cuando hay un mínimo y hay un máximo y se mueve entre eso la información. Y pues esa puede ser una alternativa, por ejemplo, a escalas horizontales, pero ocupan menos espacio, por ejemplo, y el hecho de que tenga un punto, un indicador concéntrico, hace más fácil la lectura. Entonces, bueno, depende mucho de la variable que se vaya a medir, la característica de la escala, si es vertical, si es horizontal, si es circular, si es semicircular, etc. Si se va a dar información relacionada entre sí, se sugiere el diseño de un solo indicador que integre de manera coherente los datos de las variables. Este es un punto muy importante. Al inicio del diseño de los indicadores dinámicos hay historias como de terror, por ejemplo, en el área de la aviación, de pilotos que confundían la información o que tenían que hacer como una especie de cruce de datos para tomar decisiones mientras volaban, y esto generaba accidentes mortales al final. Entonces lo que se dieron cuenta es que todas las variables que están relacionadas, lo mejor es que estén integradas en un solo indicador. Volviendo al ejemplo de
del indicador en la profundidad. Por ejemplo, si yo voy a medir profundidad y presión, la presión es directamente proporcional a la profundidad, entonces, al menos en el océano. Entonces, por ejemplo, yo puedo usar el mismo sistema para dar las referencias de la presión y de la profundidad sin que haya que hacer dos lecturas por separado y después conectar la información. Entonces, es un poco eso, como entender cuándo la información se puede relacionar y cuándo hay que presentarse de forma separada. Se sugiere usar un marcador para cada una de las unidades de la escala, un poco como lo que sucede aquí, y no aplica en caso que el tamaño de los indicadores sea muy reducido o también cuando no necesito mucha precisión. En este caso, no necesito niveles de precisión muy grandes y entonces lo que hago es marcar solo la información que es más relevante. Y hay una cosa que también se hace para evitar saturar de información estos indicadores, es por ejemplo poner este tipo de aclaraciones aquí. Por ejemplo, dicen por 1000 revoluciones por minuto, es decir que esto significa 4000, esto 5000, esto 6000, pero no les pongo los 3 ceros al lado para no saturar de información y hacer una lectura mucho más rápida. Y finalmente se sugiere usar el sistema de progresión de un solo dígito, 1, 2, 3, 4. Esto es importante. Hay progresiones, a veces, por ejemplo, hay dinamómetros, no sé si les haya pasado, dinamómetros, esto es para medir la fuerza de, por ejemplo, de agarre. Yo me he encontrado unas escalas de 3 en 3, o de, bueno, 5 en 5 no está tan mal, pero de 3 en 3 o de 4 en 4, no estamos muy acostumbrados a usar las tablas de multiplicar menos comunes en estas progresiones de los indicadores. Entonces, ahí es importante siempre usar este sistema de la progresión convencional 1, 2, 3, 4 o de 10 en 10 o de 5 en 5 máximo. Ya las otras divisiones no se sugieren. Y frente a los indicadores cualitativos, que les decía, son indicadores que proporcionan información aproximada sobre una variable. Aquí, por ejemplo, se vuelve a usar el color como un indicador y lo que me habla, por ejemplo, en este caso es de temperatura. Entonces, sin que nosotros seamos, bueno, no sé, tal vez algunos de ustedes expertos en temas climáticos, pero sin necesariamente que lo seamos, podemos hacer una lectura de cuáles son las zonas más cálidas, cuáles son las zonas más frías, y nos da esta aproximación. No sabemos cuál es la diferencia entre una zona y otra, no nos lo permite, pero si es algo que solo necesitamos informar en su generalidad, funciona muy bien lo cualitativo. Este, por ejemplo, este es un ejemplo que me gusta porque es como se pueden dar cuenta, es un indicador de la temperatura del aceite y me da el número. Si a mí me entregara solo el número, yo no sabría qué está pasando con la temperatura del aceite, si es adecuada o no, si es lo que se requiere. Entonces, gracias, perdón. Entonces, digamos que el solo número desde mi desconocimiento del sistema no me da, pues, como mucha información. Pero con los colores yo ya identifico que en realidad está pasado de temperatura, que tal vez pasa algo ahí, ¿no? Y máxime porque además los números me los ponen en el azul. Entonces, imagínense, si no estuvieran la barrita de colores, tal vez sería difícil saber que efectivamente hay un posible problema con la temperatura del aceite en este caso. Entonces, ahí lo que uso es el color como este aspecto cualitativo que me entrega la información en una suerte de escala, aunque no me da números, y me permite identificar que necesito revisar el tema. Entonces hay varias formas de clasificar la información en términos cualitativos, puede ser usando la forma, el color, el contraste, por figuras o pictogramas, tramas o retículas, o usarlo alfanumérico. En el caso de lo alfanumérico no es usar las cifras, sino el número que represente una categoría. Entonces ahí no es que yo esté diciendo, por ejemplo, si uso 1, 2, 3, no es que la variable esté en 1 o esté en 2 o esté en 3, sino más bien está en el estado 1 o en el estado 2 o en el estado 3. Entonces es como un sistema más bien de categorización. Y hay cosas muy interesantes en el diseño de estos indicadores que son un poquito más flexibles. Bueno, esta es una especie de mixtura entre un indicador cuantitativo y uno cualitativo. Miren, por ejemplo, las franjas de color aquí respecto al tema de la batería y cómo me va hablando en términos de porcentaje, me da un dato numérico, pero también me da una idea de qué significa eso. Y aquí a la izquierda
bueno, esto es de un indicador de un automóvil híbrido. Y entonces este arbolito que ven ustedes aquí se va quedando sin la partecita, sin el follaje, sin la parte de las hojas, a medida que se va gastando lo que en teoría es el combustible limpio y vamos a tener que pasar al combustible fósil. Entonces, es una forma de entregar la información al usuario de forma incluso un poquito más amable y sin embargo puede ser muy efectiva justamente en la transmisión de dicha información. Entonces, frente a esto, bueno, directrices generales frente a estos indicadores, disponer los indicadores de tal manera que el usuario los pueda localizar e identificar de manera sencilla, que sean fáciles de identificar en medio de todos los recursos de información que tiene el usuario, agrupar los indicadores por función o por frecuencia según su uso. Recuerden ustedes que están como estos dos conceptos, por un lado, qué tan seguido usamos la información, en sentido si es algo que usamos frecuentemente, pues yo lo dejo más hacia el centro, si es información que uso de vez en cuando no necesito tenerla todo el tiempo en mi campo visual, o si es un proceso lineal, pues yo pongo en primer momento la información que se refiere al primer paso y en un segundo momento la que se refiere al segundo y lo hago coherente justamente con esta linealidad del proceso. Entonces, tener en cuenta esto, tanto la frecuencia como ahí se me fue como la secuencia, ¿no? Frecuencia y secuencia. Y finalmente, el asegurarse que todos los indicadores que están asegurarse que todos los indicadores estén debidamente iluminados, etiquetados y codificados para que su función sea fácil de relacionar con sus características. Entonces, esto era lo que quería comentarles. Sentí que ya estaba en un freestyle al final. Espero que no haya sido tan caótico esto. No sé si tengan algún comentario, alguna duda, algo que quieran señalar. Dejar de compartir. Por mi parte, todo muy claro, profe. Estuvo bastante interesante lo que nos plantea. Así que yo por lo menos no tengo dudas. Muchas gracias, Lucas, muy amable. Los compañeros, ¿todo bien? Parece que sí. Listo, chicos, pues les agradezco muchísimo la atención. Los dejo para que descansen. En 8 días vamos a hablar de indicadores auditivos, e indicadores ápticos. Bueno, de lo áptico vamos a hablar en términos un poquito más generales. Es un poco la misma línea la que vamos a manejar, como ver estas aplicaciones concretas de algunos principios de diseño que pueden estar o que pueden resultar útiles para contextos en los que ustedes ya trabajan. Entonces, pues por mi parte sería todo. Les insisto en el agradecimiento de su atención y pues que descansen, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Que les vaya muy Gracias, bien. profe. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Profe, ¿sería tan amable de compartirme su correo? Sí, claro que sí, Laura. Sí, que ahorita está en la Universidad de Guadalajara, ¿verdad? Aquí en México. Bueno, yo soy de México. Sí, sí, se escucha. ¿En dónde está Laura? Actualmente, o sea, yo soy nací en Querétaro, pero ahorita Ajá. estoy trabajando en el Estado de México. Ah, Desde mire. este año estoy entre Ciudad de México y Estado de México. Ah, mire, mire. Ujú. Se lo estoy poniendo aquí en el chat. Ve. Y solo que, justo ahora como son 2 horas menos, voy saliendo apenas a las 6 del trabajo y me conecto lo más Ya. rápido que puedo, pero no escuché la introducción, por eso tuve que preguntar en el grupo a mis compañeros, ¿de dónde es el profe? No, que Sí. es de Colombia, pero está en México. Y yo, qué cool. Sí, aquí ya llevo casi 16 años en México. Ay, qué Sí, bueno. ya soy como mitad y mitad. No, esto está genial. Ya es más de allá que de acá. Ya es más No, de no, México que de Colombia.
Eso, no, eso me duele el corazoncito, Sandra. No, no, yo, la Sí, verdad yo es sé que, que duele. sí, sí. Me No, la verdad imagino es porque que, igual sigue sintiendo su lado colombiano. sí, sí, mucho, mucho. Y me pongo la camiseta en los partidos, y no, no, no. La verdad es que de los dos, ¿no? Y pues trato de ir seguido a Colombia, sí, pero, pues, no sé, México me ha tratado muy bien, ¿no? Entonces, como que me siento de los dos países, la verdad. O sea, fue a hacer la maestría allá y entonces ya se quedó allá. Así es, Sandra, sí. Hice la maestría aquí y me quedé por una cuestión medio azarosa. Ya estaba a punto de regresar a Bogotá y salió la posibilidad del trabajo y dije, bueno, y pues sí, ya ha pasado tiempo. Ujú. Mm. Igual la maestría ahí en la Universidad de Guadalajara. La O- hice en la UNAM, ah, sí, es cierto. Ok. sí, y la hice en la UNAM y ya después el trabajo salió aquí en la Universidad de Guadalajara. Mm. Y aquí está la universidad, bueno, la maestría que yo hice es con diseño, pero en énfasis en ergonomía. Y la de aquí que tenemos aquí en la Universidad de Guadalajara sí es en ergonomía completamente. Pues obviamente trabajamos muchos temas de diseño, pero sí es en ergonomía propiamente. Ok. Qué Buenísimo. chévere. Por ahí le escribiré un correo en estos días. Listo, listo, Laura. Pues ahí Muchas está gracias. pendiente. No, pues a ustedes muchísimas gracias. Gracias, profe. Muchas Gracias, Sandra. gracias. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Bye, bye.